de Satanás. Ese es el tema. Nos libertó de las potestades de Satanás. Capítulo 26 del libro de Hechos de los Apóstoles. Sabe, hermanos, que muchos nuevos que se incorporan al ministerio empiezan con ilusiones, empiezan bien y de repente van como enfriando. No sé si lo ve usted eso, pero que eso a usted y a mí no nos robe el gozo. Nosotros siempre, con ellos y sin ellos, Misión Cristiana Bethesda, para la gloria de Dios, 10 años en victoria. Ese amén, hermano. Dice la palabra de Dios, verso 16: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para que promete ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los soberano y buen Dios que estás en los cielos. En esta hermosa y bendecida hora te damos gracias por tus fidelidades y tus bondades. Te pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús que nos administres a través de tu palabra, Señor, y que pongas en los redimidos, en tu iglesia, esa obediencia, Señor, de perseverar, ser obediente y ser fiel. Señor, que tu Espíritu Santo se encargue en cada uno de los que han de oír tu palabra y los acá reunidos esos frutos. Señor, por todo te damos la gloria, te damos la alabanza, la exaltación, la gloria y el poder, porque sabemos, oh Dios, que tuya es, y por eso nos rendimos y la damos a ti. En Cristo, Señor nuestro. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Hermanos, librados de las potestades de Satanás. Todo ser humano que habita en el globo terráqueo que se llama mundo, llámese millonario o pobre, nacimos bajo la maldición del pecado. No importa si usted nació en la cuna de oro o en cuna de plata, y muchos quizás nacimos en cunas de paja, de heno, pero todos fueron destituidos y declarados por el Dios de los cielos que habíamos nacido bajo la maldición del pecado. Pero gracias damos a Dios por la misericordia que Dios nos tiene, nos concede, planificando un plan eterno de redención y de salvación. Si el primer Adán había deshonrado a ese plan eterno, Dios tenía reservado al segundo Adán llamado Jesucristo. Si usted observa el nombre, es un sinónimo: Jesucristo. Jesús, hombre, y Cristo, Dios hecho hombre. Hoy se lo voy a definir o se lo voy a aclarar más para que no quede confundido. Jesús significa Salvador y Cristo significa ¿qué? Ungido. Entonces, en Cristo, como Jesús, siendo 100% hombre, sin pecado, lo diseñó Dios para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era el único y es el único
poderoso para desatarnos de las potestades de Satanás y trasladarnos a su Hijo amado Jesucristo. Y Cristo como ungido, Dios 100%, y Jesús 100% hombre y 100% Dios. Gloria a Dios. Si tenemos a Dios de nuestro lado y ya no practicamos y vivimos en la influencia del mundo y la influencia del pecado, quiere decir que hemos sido ungidos para cosas grandes. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que se haya levantado, no importa el desierto que puedas estar pasando, la hambruna que puedas estar pasando, la enfermedad que puedas estar pasando. Jesucristo es todopoderoso para deshacer las obras del diablo. Solo está que tu fe no decaiga por lo que puedas estar viviendo, sino que tu fe tiene que ser poderosa en Dios, fuerte en Dios. El apóstol Pablo en esta oportunidad estaba ante los gobernadores y los reyes de su época. Agripas era uno de ellos. Lo habían nuevamente interrogado a causa de haber renunciado al fariseísmo, al judaísmo y por haber seguido a Jesús. Yo veo a un hombre bien plantado en ese proceso de ese llamado de parte de Dios. Veo a un hombre que no titubeaba y no tenía miedo a las amenazas o circunstancias que vinieran a su vida a causa de ese llamado. Este hombre, ante Festo y Agripa, empezó a hablar desde el origen de su llamado. Se fue hasta el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y usted dice, ¿por qué así, pastor? Si usted ve el verso 14, él empieza como a iniciar ese llamado. Acuérdese que él estaba ante los gobernantes de su época, acusados de proclamar las verdades eternas. Pero vemos a un hombre con personalidad, con carácter, y les empieza a hablar con denuedo. Que oiga, que Agripa le termina diciendo: Saulo, ya no sigas, porque por poquito me persuades a ser cristiano evangélico como tú. Saulo, ya no me hables de ese Jesús, porque sé que lo que me estás diciendo es la verdad y me puedo arrepentir de mis pecados, y yo no quiero hacer eso. Hay gente que necesita de Dios, y por el poder adquisitivo y por el poder político que tiene le da vergüenza recibir a Cristo como el rey. Agripa, pero Pablo le dice: ojalá que no sea así, Agripa, sino que te conviertas y entiendas que solo Jesús pone reyes y quita reyes, y solo Jesús puede perdonar tus pecados y librarte de las garras y potestades de Satanás y trasladarte al reino de su Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Digamos que Pablo tenía una dinamita en sus labios. ¿Y cuál era la dinamita? Su palabra. Muchas veces nosotros no explotamos lo que Dios ha puesto. Como que nos da miedo, como que nos da el qué dirán. Pero me gusta la personalidad y el carácter de este hombre. Y ahí es donde el Señor como que le trae a las memorias, las visiones, las revelaciones. Porque ahí le dice: es necesario que salga de los gentiles, pero que vayas a ellos, ya no como Saulo, sino
como el ministro, el apóstol Pablo, para que puedan entender esta gente quién eres hoy en mi reino. Entonces, cuando Saulo se acuerda que se llamaba Saulo, oiga las palabras que dice el verso 13. Se acordó de esa voz sublime, de esa voz infalible que es la voz de Dios por medio de Jesucristo. Y es cierto, hermano, el más vil pecador no puede resistir a Cristo. No lo puede resistir. El más perverso de la tierra, hombre y mujer que vive en la inmundicia de la carne, en los placeres de la carne, en la lujuria de la carne, en la fornicación y el adulterio, no pueden resistir el poder de la palabra. Cuando Jesús se le aparece a alguien, ese hombre es desatado, esa mujer es desatada, ese homosexual, ese lesbiano, ese borracho es desatado. ¿Por qué? Porque Jesús es autoridad y poder sobre toda la tierra. Y ahí él se acuerda y empieza a decirle de nuevo que la voz del Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Digamos que este hombre tenía tan viva esa experiencia, y eso es lo que lo hacía él seguir adelante. En el llamado tuvo persecución, tuvo golpes, tuvo asalto, tuvo procesos de muerte, tuvo naufragio, pero Pablo el apóstol nunca desmayó, sino que se fortalecía en sus debilidades y seguía el blanco perfecto que era Cristo, el que se le había aparecido y el que lo había llamado. Digamos que este hombre tenía bien penetrantes esas palabras. Entonces ahí es donde la iglesia ha perdido el sazón del siglo XXI. Ha perdido la vitalidad, porque se le ha olvidado lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo. Hay gente que no ha valorado y hay gente que se va a lamentar, pero ya va a ser demasiado tarde. Hoy es la hora. Hoy es el día que el Señor ha diseñado para que el pecador, el homicida, el violador, el hombre y mujer sanguinario puedan arrepentirse y recibir en fe el perdón de sus pecados. Porque esto no depende de los ministros ni del sacerdote, depende de Jesús, al que Él quiere salvar y perdonar. Y dice el verso que tomamos de base: pero levántate. Digamos que la voz de Cristo cuando cayó camino a Damasco, acuérdense del capítulo 9 de Hechos, porque eso es lo que le está recordando, le está haciendo memoria a los que le estaban oyendo. Pero qué poder tenía ese testimonio de Pablo. Qué poder, que todos que estaban en la asamblea del jurado en contra de él se quedaron impactados, anonadados, y muchos, me imagino, que fueron compungidos. Y no les estaba predicando, les estaba narrando cómo Jesús se le apareció, cómo Jesús lo libertó, cómo Jesús lo llamó de la idolatría, del fariseísmo, a la libertad del Hijo de Él. Aleluya. Si nosotros fuéramos igual que Pablo, ejemplares, sometidos a obediencia, se lo imagino y se lo garantizo, que cuando Marito estuviera dando el testimonio de donde Dios me sacó, la gente, sin necesidad de que yo le diga arrepiéntase, reciba a Cristo, el poder del Espíritu de Dios vendrá, redarguirá, libertará y traerá salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque tu testimonio envío en las manos de Dios es poder y potencia. Es poder y potencia. El borracho lo libertó, es poder y potencia. Al idólatra lo libertó, es poder y potencia. Al político lo libertó, es poder y potencia. Ante ese hombre
El problema es que nos da vergüenza hablar las sinvergüenzadas que hacíamos antes. Pero a Pablo no le daba vergüenza. Él decía: yo era fariseo de fariseo. Yo era celoso según la tradición judía. Decía. Yo era perseguidor de los del nombre del camino de Jesús. Yo lo era. Decía. Y puedo imaginar que los que le oían estaban tan atentos y el Espíritu empezaba a quebrar por dentro las cadenas. Hágase la idea. Yo me imagino que estaban llorando y diciendo: wow, qué hombre, cómo Dios lo transformó. Si usted hablara cuando era sinvergüenza, adúltera y adúltero, y dijera: eso era antes, ahora soy libre, ahora soy nueva criatura, ahora soy libre de las potestades de Satanás y trasladado a la luz de Cristo. Digamos que la gente que le oyera quedara impactada, hermano. El que era ladrón dijera: yo era ladrón y ya me iban a quitar las manos, cuando de repente se apareció Jesús y hizo de mí misericordia. Pero eso es lo duro, que no damos testimonio. Y oiga, Pablo con orgullo decía que oyó la voz que le dijo: levántate. ¿Y a dónde le dijo que se levantara? Acuérdese que iba con carta de los sacerdotes de su época. Misión: arrastrar y llevar preso a los que creían en Jesús. Cuando el hombre es soberbio, Dios tiene un proceso y un trato diferente. Y cuando Jesús se le aparece, lo postró al suelo. Y ahí él oyó la voz que le dice: Saulo, Saulo, dura cosa te es. Verso 12, ahí está, si usted lo quiere ver. Dura cosa te es dar cosas, patadas contra el aguijón. Levántate y entra a la ciudad. Eso le estaba diciendo. Y ahí se te va a decir, Saulito, lo que vas a hacer. Y vas a entender el precio que vas a pagar por odiarme, por perseguirme. Hay gente que odia a Cristo sin causa. Otros Saulos del siglo XXI. No voy a permitir que Dios se le aparezca y lo tire al suelo y lo deje manco, cojo, ciego, por soberbio y rebelde. Por eso es que la misericordia de Dios hasta el día de hoy está con la sociedad. Porque hay un remanente fiel que no se ha prostituido, que no ha caído en pecado y desobediencia. Todavía hay un remanente que le dice: Abba Padre, papito chulo, ¿hasta cuándo ha de venir por tu pueblo redimido? El Señor dice: ven, Señor Jesús. Y ahí es donde Saulo se quedó más perplejo, hermano, más asombrado, porque no veía a nadie, solo oía la poderosa voz de Jesús. ¿Y a usted quién se le apareció? Mire, dieron una noticia en Telemundo hoy. La idolatría es terrible, hermano. Fueron a entrevistar a Cancún o a Acapulco, usted vea dónde se ubica. Y entrevistaron a una señora mayor de edad y dijo: ay, gracias a Dios que la madre de Dios no le pasó nada, soportó el huracán. Y cómo es que Dios iba a destruir a su propia madre. No sea tan beata, no sea tan idólatra. Dios no es idolatría, Dios es soberano, Dios es espíritu, Dios es poderoso. Dios a quien quiere salvar es a ustedes, seres humanos. Por eso es que lo dejó vivo en esa tempestad del huracán. No fue por la idolatría. No, señores, arrepiéntanse y reciban a Cristo como el Señor, como el Dios verdadero de su vida, y van a entender que la idolatría es maldición y es pecado. Saulo era uno de esos.
imaginar que fuera de don Santo Jesús. ¿Y qué opina usted? Ay, sí, gracias a don San Martín de Porres. Ay, gracias. Yo dije, qué gente tan ignorante, dije yo. Pero gloria a Dios, hermano, porque de ahí nos sacó un día el Señor. El religioso es borracho, es mujerero, es adúltero, y aunque no lo quieran aceptar, de ahí nos sacó el Señor. Éramos idólatras, mujereros, borrachos y bailadores. Pero hoy somos libres. Porque Dios le dice a Saulo, levántate. Hoy Dios le dice a los creyentes, levántense y hablen a los cuatro vientos y proclamen la justicia de Dios y díganle arrepentidos y convertidos, porque vienen tiempos difíciles para la humanidad. El mundo entero gime por una paz, pero la paz no viene por los hombres, señores. La paz viene de parte de Dios por medio de Jesucristo, cuando el hombre y la mujer se arrepienten de sus pecados. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y oiga, y testigo. No dejo que andan con la atachela, atalaya, el despertar. ¡No! Testigos vivos, testigos poderosos, que el poder de la palabra desata las cadenas. Usted y yo somos esos testigos vivos. Por si usted no lo sabe, los testigos de hoy en día, si eran borrachos, siguen siendo borrachos. Si eran mujereros, siguen siendo mujereros. Le digo porque yo estudié 3 años con ellos cuando era un chamaco. Entonces, hermano, ya no se deje engañar por el diablo. Abra su corazón a Cristo y salga de la falsedad, de la mentira y del pecado, y conviértase a Jesús. Él lo va a libertar. Él le dice, levántate y ponte en pies, porque yo te he hecho ministro y testigo de ellos. ¿Cuántos testigos de Dios hay aquí? ¿Cuántas testigas de Dios hay acá? Pero yo no salgo, pastor, de la sinvergüenza. Ese es su problema. Pícaras mal hechas. Y ya eso ya no es problema del ministro, es problema suyo, que está atado a esa maldición del pecado. Pero oiga, cuando le dijo, levántate y ponte de pies, porque te he levantado para ministro y testigo de ellos. Un testigo no se está quieto, hermano. Pero la iglesia hoy ha dejado de ser testiga de las verdades de Jesús. Hoy se los andan ganando los de los atalayas. Un tiempo estuvieron en la verdad y hoy andan en la falsedad. Y le dije, le doy despertar, Señor, buenos días. Y dije, oh, buenos días. ¿Usted sabe del paraíso? ¿Sí? Ah, ahí va a estar usted. Ah, pues anuncio, aquí me meto, dice. A su nombre. Vamos a terminar. De las cosas, oiga, de las cosas que ha visto. ¿Para qué lo levantó Dios a Pablo? En camino a Damasco, como a la 9ª hora, dice la Biblia. Si usted lee la Biblia, pues capítulo 9 de hecho. Como a la hora 9ª, dice que Saulo iba con los soldados camino a Damasco, y lo tiró la nube de la gloria de Jesús. Y oyó la voz, no vio a nadie. Oyó nada más la voz de Cristo. Y le dice, levántate y ponte de pies, porque te he levantado para que seas ministro y testigo de ellos. Pero oiga cómo le dice, para que anuncies. Ahí dice, ¿va? ¿O no? ¿Está ahí o no está ahí? Oiga, ¿qué es? Para que para mí es eso, testimonio, hermano. Oiga, para que des
seas testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti. Cuando Saulo ya es moldeado y es cambiado su nombre, porque Saulo es pedido y Pablo es pequeño. Pero fíjese la diferencia. Pequeño podía ser, pero en las manos de Dios era grande. Usted no ha usado la lógica ni ha usado la sabiduría. Usted mismo muchas veces, ¿cómo Dios me puede usar a mí si yo no estoy capacitado? No sirvo para nada. ¿Por qué para chismear si sirve? ¿Por qué para comerse el pastor al taco si sirve? Oiga, usted sirve en las manos de Dios. Usted tiene la facultad, la cobertura, la sabiduría de Dios para que le hable aún a los tartamudos, y ese tartamudo va a conocer las verdades del reino de Dios y su justicia. Pero Dios a quien quiere usar es tu vida, como a Pablo la usó. Pablo ya no puede venir, hermano. Él ya fue levantado en gloria. Ya está esperando la resurrección de vivos y muertos, hermano. Pero hoy te quiere usar a ti y a mí. Hoy solo está que le digas: Señor, ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame a oír como tú quieres que yo oiga. Ayúdame a hablar como tú quieres que yo hable. Mira, hermano, a mí hay cristianos que me dan vergüenza saludarlos y decirles Dios les bendiga. Porque no cambian, hermano. Ni a garrotazo cambian. Y en veces son tan lémperos y vulgares que yo digo: Dios mío, ¿a dónde está el conocimiento de la verdad de Dios? Hay cristianos que en vez de estar con más pasión, más sometimiento, más entrega, van como la tortuga para atrás, como el cangrejo, perdón. Porque la tortuga no camina para atrás, ella siempre va al frente. Pero hay cristianos que empezaron bien y están terminando mal la carrera. ¿Qué va a ser de ustedes, cristianos, que ya no quieren seguir con el mismo deseo, con la misma pasión? Hoy está más peligroso que antes. Porque hoy está a las puertas la venida del Hijo del Hombre. Hoy no está para que se quede, hoy no está para que duerma, hoy no está para que se siente y diga ya no sigo, no. Hoy está para que se levante, para que siga, sea más fuerte, más guerrero. Porque si se queda es peligroso. ¿Por qué Dios aborrece la tibieza? Porque Dios no es tibio. Y hoy la iglesia está tibia. Ignora la grandeza de Dios. Te he levantado para que cuentes las cosas que has visto. Te conoce bien la vida, la biografía de Pablo. Lo que Dios le revelaba camino a los cautiverios, a las cárceles, a los golpes y todo. Dios siempre le hablaba. La pregunta es: ¿Dios te habla a ti? ¿Me habla a mí? Y va a decir: pero no, Señor, ¿y cómo me va a hablar el Señor? Y yo echándole leña al fuego, paso, pero en sueño, Señor. Y oiga qué lindo: librándote de tu pueblo. ¿De cuál pueblo le estaba hablando Dios? Del pueblo judío. Porque si usted no sabe, hermano, hay dos élites hasta el día de hoy y han existido siempre en la vida de Jesús, en su ministerio y en la vida de los hombres del ayer. Hay dos élites de los judíos: los ortodoxos y los libres, los radicales y los que son medios radicales. Si usted piensa ir un día a Israel, si Dios le permite tener la green card, porque hay unos que sueñan de: ay, yo sueño con ir a Israel. No, yo mi anhelo es ir a la nueva Jerusalén, donde está morando mi Padre, mi Señor, mi Dios, con los ángeles, arcángeles, querubines y serafines,
hasta excursiones hacen para Jerusalén y son caras, hermano. No van de $4,000 o más. Mejor regálenmelos a mí, hermanitos, para comprar la nueva casa de Bethesda para mientras viene el Señor. Oigan, los ortodoxos son tan radicales que no toleran cualquiera que diga, yo soy creyente, yo soy cristiano. Para ellos, usted y yo seguimos siendo gentiles, mundanos, para ellos. Pero para Dios somos lavados, redimidos de nuestros pecados en la sangre del Cordero, y para Dios somos reyes y sacerdotes por la fe en el Hijo de Dios. Usted se siente rey. ¿Y por qué no cambia? Si son reyes, ¿por qué no cambian? Sin vergüenzas, mujeres, transeros, hasta los colochos disparados. El rey honra a su Señor, porque dice que somos reyes y sacerdotes. La reina honra a su Señor, ¿o no? ¿Por qué no cambian, mujer? Aleluya, gloria a Dios. Ya empezaron a andar. Ya deje ese pleito, ya deje ese celo, ya deje esa ira. Gloria a Dios. Seguimos mejor, ¿va? Aleluya. Ay, que a usted no le gusta que les toque. Y los judíos libres, hermano, si creen muchos que usted es hijo de Dios en la fe de Cristo. Pero tampoco se fíen, hermano, porque hay muchos transeros en el cristianismo. Présteme esto, se lo traigo en Dalí, nunca llegó. Bendito Dios. Lo que Dios le estaba mostrando a Pablo, que en esa época era Saulo, te voy a librar aún de tu mismo pueblo. Le estaba diciendo Dios, aún de esas creencias que vienes arrastrando del judaísmo, te las voy a desarraigar de tu corazón y voy a poner en las tablas de tu corazón y de tu mente mi palabra, mi llamado, mi justicia, mi santidad. Eso hizo Dios contigo y conmigo. Nos sacó de idolatría, nos sacó del paganismo y nos puso su palabra. ¿Para qué? Para que proclamemos que solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Solo en Él. No es María, no es José, no es el Papa, es Jesús, Jesús, Jesús. Es el Rey de Reyes. Siento juego que decir. No es por medios humanos que el hombre alcanza la salvación. Es por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso decía Juan Bautista en 2, capítulo 1, verso 29 de Juan. He ahí el Cordero de Dios, decía Juan. No es el pastor principal de un concilio, no es el Papa Francisco, señores, ni el Vaticano. Es el Cordero inmaculado. No es ninguna imagen, no es ninguna mujer. Es el Cordero de Dios inmaculado. Jesús es su nombre, más que vencedor. ¿Usted está de acuerdo? Los de acá. Pero mire, hermano, hoy el pueblo ya no hay quebranto. No hay un quebranto, ya no hay un agradecimiento. Todo se está haciendo bien monótono, tipo robot. Oiga, pon atención, 15, máximo 20 años atrás, hermano, la ciencia de la tecnología no había avanzado como hoy en día. Hoy usted y yo ha avanzado. Yo me acuerdo de las caricaturas, hermano, del inspector Catcher, que hablaba con usted. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo pensamos nosotros que íbamos a usar eso?
Usted, ¿por qué no usa la lógica? Usted es robot humano. Pero eso le tiene que dar a usted y a mí una señal de que el rey viene. Cuando la ciencia aumentaría, dijo Daniel, proclamar que la venida de él se acerca. Cuando antes se iba a andar hablando de un país a otro y que usted se pudiera ver, solo en la televisión se veía, hey, ¿cómo estamos? Gloria a Dios. Aleluya. Oiga, ¿qué dijo? ¿Y cómo? Lo que antes, oiga, ponga atención, antes era ciencia ficción. Hoy ya no es ciencia ficción. Hoy es realidad. Hoy ya no es ciencia ficción, hermano, lo que el inspector calle la silla. Ajá, sí. Okay. Hoy no, usted hasta le gusta enseñar la locura que anda. Sí. Oh, sí. Su nombre. Pero hay que ser realista. Porque hay cristianos que si el predicador no les habla con detalle, quedan en las nubes todavía. Antes era ciencia ficción. Hoy la cibernética ha tomado auge. Y si no tiene cuidado la humanidad, lo va a ir suplantando al humano y ellos van a tomar control del mundo. Pero no importa, porque la iglesia que Cristo compró en la cruz del Calvario a precio de sangre estará de bodas, estará de bodas. La pregunta es, ¿te vas o te quedas? Le van a cantar aquella música que cantaban en el mundo. Te vas, ángel desgraciado. ¡Su nombre! Sí, porque si no vive para Cristo, se lo va a llevar el diablo. No va a ser, te vas angelillo, no. Se va a quedar y se va a lamentar. Porque en Cristo Él cambió de la tristeza al gozo, de la miseria a la abundancia y de la muerte a la vida. ¿Usted tiene eso? ¡Qué bueno! Ahí le vamos a cantar, qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Y usted va a decir, los hondureños. ¿Están vivos los hondureños? Los cuatro pelones. ¿Están vivos los catrachos? En Cristo hay libertad. Iglesia, testifique de dónde Dios los sacó. Que no me dé vergüenza decir, yo era servidor del Vaticano, pero hoy le sirvo al verdadero sumo sacerdote, según el orden del Melquisedec, que sabe a Jesús por siempre forever. Testifique que usted le sirve a ese Jesús. Antes que nada, con el muñeco aquí, hoy Jesús a usted y a mí nos carga. Yo quiero que unos hermanitos todavía tienen el muñeco escondidito. Gloria a Dios, aleluya. Sí. Oiga, te he levantado, Pablo, primero para guardarte de tu pueblo, de tus mismos hermanos. Ya le dije para qué va, ya entendió para qué va. Para qué se nos apareció a nosotros y nos dice Dios, levántate, Mario, te voy a poner enfrente de tu pueblo, pero te voy a guardar de ellos. Y lo ha cumplido. Isaías 57, 54, 7, si usted lo ha leído, dice que Él nos guardará, porque por 7 caminos, así dice, ¿va? No, ahí no, eso es Deuteronomio, hermanito. Es que me gusta probarlos para ver si. Dice, ninguna arma forjada prevalecerá contra ti.
Oiga, hermanos amados, aunque el enemigo se te levante y te tire cañonazos de misiles, tierra, aire para bajarte, no podrá, porque ninguna arma contra ti prevalecerá, porque el Señor será tu refugio. Digamos que el enemigo se te va a levantar, pero tú lo vas a vencer. Pero puedo imaginar si andas medio chuletudo, aguado flojo. Entonces sí, con una 22. A mí el diablo me tira con misiles tierra-aire, hermano. De aquellas, ¿te acordás, Vladimir? De aquellas M60, de las que usaba Rambo. Por si usted no sabe de armas, hay armas poderosas de poderosas. Pero hoy, hermano, esas armas que usan los humanos como soldados, esas ya no van a tener eco, porque la tercera guerra mundial va a ser una guerra nuclear. Y eso lo dice la Biblia, no es para ponerle miedo. Si usted se queda, va a haber esa guerra. Cuando Cristo venga a establecer el milenio, esa es la guerra que se le van a levantar en Megiddo. Pero dice la Biblia, oiga, que con la espada de su boca los va a derrotar. El que se levanta contra Jesús será derrotado. Y eso creo que me estoy dando un indicio, hermano, para que ponga orejas de pescado. Sí, porque el que tiene orejas de pescado va a captar rápido, pues. ¿Se quiere quedar? El silencio dijo que la mayoría dicen que se va. Ahí se van a quedar y le van a ver. Y van a ver esa guerra. Eso no es mentira, hermano. La guerra que hemos visto, la más fuerte, fue la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler, hermano. Allí usaron armas pesadas. El único país que ha usado bomba nuclear es donde usted y yo vivimos. ¿A dónde la mandó? A Hiroshima, así se llama. A Hiroshima, al trompudo chino. Ahí usó este país la primera bomba. Y oiga, hermano, si Estados Unidos se atrevió a mandar esa bomba en esa época, hoy, cuando la iglesia sea levantada y todos los demonios hayan descendido del segundo cielo, porque aquellos no quieran bajarse del segundo cielo, está establecido que Miguel, el querubín, el ángel de Dios con sus ángeles, lo van a destronar y lo van a lanzar a la tierra los demonios. Ahí va a ser lo terrible para la humanidad, que se quede. Pero porque usted y yo ya fuimos libertados de las garras de Satanás. Solo 4. Gloria a Dios. Estos despiertan cuando ya pasó el toque. Y oiga, ¿y para qué lo liberó Dios? Primero en su pueblo y después a los gentiles, a quienes ahora te envió. Digamos que los libera, los saca de él y los manda de nuevo a ellos. ¿Para qué? Para que les hablara las verdades de Dios, que solo en Cristo hay liberación, sanidad y restauración. Digamos que los gentiles tenían que entender, porque los gentiles han sido una nación idólatra, tenían que entender que en Jesús la idolatría era cancelada. Y lastimosamente, hermano, eso cuando Cristo venga a levantar su iglesia, eso va a estar más fuerte que hoy en día. El Papa Francisco ya ve que ya está casi estirando los caites, hermano. Van a levantar un nuevo Papa, si eso así es. Esa es la secuencia normal. El que esté vivo cuando Cristo venga, ese va a sufrir los garrotazos en vida. Porque dice, no lo digo yo, ni es para ponerle miedo, que a la primera bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, dice que fueron lanzados vivos al infierno, al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero mire, al diablo le dio misericordia a Dios todavía. Es que yo no sé por qué Dios no. Dame permiso a mi padre. A ese bandido
los manda mejor al abismo, a las prisiones del abismo. El ángel, es que yo eso veo, hermano, que el diablo dice que derrotó a Cristo. No, el derrotado sigue siendo él, que no quiere dar su brazo a torcer, es otra cosa. Pero oiga, un ángel que no menciona nombre, me imagino que tiene que ser un querubín igual que él, destronado, porque ellos le dan autoridad, hombre, Dios, con una llave y una gran cadena. Vení para acá, cadena. Métale las manos. Estire las manos, no, estire las manos. Y lo tiene milagros. Yo de un solo lo hubiera mandado al infierno. Pero no, porque dice la Biblia, oiga, eso viene para el siguiente estudio, el milenio, que ni en el reino de paz de Cristo en la tierra, los hombres quisieron arrepentirse. Siguieron más depravados, siguieron más malvados. Le digo a una hermana de acá, que le dice, pastor, que todavía van a haber humanos aquí, ni modo que marcianos. ¡Dale gloria a Dios! ¡Bendito Dios! Marciano quiere ver marciano. A su nombre. Miren, la palabra nos ha dado muchas promesas. Pero si usted es fiel hoy en día, se guarda para Dios hoy en día, Dios será fiel y lo va a sacar en victoria. Cuando la tribulación empiece, Él mandará su gloria de sus ángeles con Cristo a levantar a su pueblo. No lo traspasará con los impíos. A los impíos va a traspasar Dios por su soberbia. Oye, yo me siento privilegiado, hermano. Yo en vez de así le digo a Dios, yo soy loco con Dios. ¿Y por qué no me da la autoridad por el? ¿Cuántos quieren que los agarre así? Oiga, mira los tres querubines allá atrás. Están los solo aquí. El apóstol Zúñiga, el apóstol Cachiluna y el apóstol Maldonada. Y estos de eso no tienen nada, hermano. Y yo sé que duele decir la verdad, pero es la verdad. Por eso es que como predicadores, que Dios nos sostenga, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja y que quede todo deseo de la carne, para que lleguemos puros, limpios a esa gloriosa fiesta con Jesús. ¿Cuántos quieren ir allá? Hay uno que ya tiene la toronja, dice, ya no se aguanta estar solo. Es mejor estar solo, menos dolores de cabeza. Y no, pregúntale a tu sister a ver cómo vive con rascachín. ¡Qué baboso! Oiga, iglesia, te he puesto, te saqué del pueblo tuyo, te guardé de los gentiles, pero hoy te mando con otra misión. ¿Cuál era la misión? Que Pablo, en ese llamado ministerial, en su cuerpo sufriera por causa de Jesús. ¿Y sabe qué ha pasado con usted y conmigo? Que no hemos sufrido por causa de Jesús. Muchas veces hemos sufrido por infieles, por pecadores, pero no por la palabra, no por el llamado, no por la obediencia. Pero hoy Dios quiere que la iglesia entre a la atmósfera del llamado, de la obediencia, que si se levanta algo contra nosotros por la voluntad de Él, saldremos triunfantes, saldremos vencedores. Por eso es que Dios dice a la iglesia, levántate tú que duermes. Levántate de los muertos. Ya Dios no quiere una iglesia muerta, quiere una iglesia viva, que proclame a tiempo y fuera de tiempo las verdades eternas de la palabra de Dios. Por eso es que Dios le dice, 5:14 de Efesios, levántense, proclamen, despierten. Lo vamos a hacer.
Solo 3. Señor, ¿por qué no te llevas a esta iglesia? Están cansados del camino. Están preocupados porque no tienen trabajo, Señor. Están preocupados porque no tienen dinero para comer. Mejor ven y llévate a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos quieren ir? Nadie, yo sí. Y yo con orgullo le digo, yo estoy bendecido por Dios. Pero a mí eso no me puede detener la visión de que es mejor estar allá que estar aquí. Es mejor la presencia de Él que estar en este mundo de sufrimiento, caos y dolor. Ya terminamos. 5 minutos. Para que, oiga, verso 18, para que abra sus ojos. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Te delego autoridad y poder. ¿Qué tiene usted y yo? De parte de Cristo, autoridad y poder. ¿Por qué hay muchos estorbados y enfermos en la iglesia? Porque muchas veces Dios no te mete a ese problema. Dios no te mete a esa angustia, a esa enfermedad. Muchas veces viene por la desobediencia, por el pecado. Usted va a decir, pero mire, pastor, a mí no me pasa nada. No, es que estás joven, los males te van a salir más adelante. Ahorita abre las patas como grilla. Y después vas a andar. Oren por mí, que me declararon un cáncer del útero. Happy Kiki. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! ¿Será que usted anda en inmundicia? ¿Por eso queda callado? No, si usted es joven, hermano, no le salen los males. Pónganme atención. Tengo 53 años por misericordia y gracias a Dios. Yo me siento todavía fuerte, saludable. Pero porque yo no he andado en una vida desordenada como muchos de ustedes. A corta edad Dios me circuncidó, me guardó y me limpió y me ha sostenido. Yo, pero usted vive igual. Porque si usted no sofrena su carne y solo sí. Espérese unos 15 años. Ojalá que no, que venga luego Dios. Pero si no viniera el Señor porque Él es misericordioso, ¿cómo va a andar después de usted? Males aquí. ¡Su nombre! Este pujón, no sé por qué. Este es su yerno pujón. Oiga, te he puesto para que abra sus ojos. La iglesia tiene un ministerio, aunque muchos niegan ese ministerio. Pastores, yo lo he oído y muchas veces los he tratado cuando estaba en Alfa Omega predicando en vivo en la televisión. Dicen, no, eso de orar por los enfermos, eso ya no es para la iglesia, ya no es para los ministros. Ahí lo dice. Entonces, ¿qué le ha dado a la iglesia a Dios? Autoridad. Para que en el nombre de Jesús, toda clase de demonios, toda clase de enfermedad común y crónica sea echada fuera de sus cuerpos en el nombre que es sobre todo nombre. Jesús, nombre sin igual. En ese nombre se doblega el cáncer, la leucemia, la migraña, la gastritis, la osteoporosis, toda sordera, toda ceguera, en el nombre de Jesús salen de los cuerpos. La pregunta es, la iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos desarrollando ese ministerio? ¿O la iglesia camina en emocionalismo? Porque eso puede estar pasando.
Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Ahí está como una culeca. Oye, iglesia, ¿qué está haciendo la iglesia? Si caminamos por emocionalismo, estamos mal fundados. Porque el evangelio no es emoción, ni es religión. El evangelio es una relación con Dios y es poder, potencia de Dios para libertar a los cautivos, para salvar a los pecadores y para dar libertad a los oprimidos por el diablo. La gloria es para Jesús. Esa es la función ministerial de parte de Dios en la iglesia. Lo reafirma a Pablo. Y oiga qué lindo. Cuando ya entendió Pablo que lo había llamado para que los ojos se abrieran, para que se conviertan. Oiga el segundo proceso que tiene la iglesia. Cuando usted habla la palabra de Cristo, el que es elegido y ordenado y llamado para el reino, se convierte y se arrepiente a Cristo. Esa es la misión que tenemos. Muchos dicen, pastor, cuando yo prediqué nadie aceptó. No se preocupe, porque esa obra no es suya. Esa obra es del Espíritu y va a usar tu vida. En su tiempo, esa palabra va a dar ese fruto. Y ahí está el tema, oiga. Se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahí está el tema. Y de las potestades de Satanás. Digamos que el diablo, hermano, aunque no lo quiera aceptar, ahorita no está oyendo porque él está en el segundo cielo con la mayoría de sus demonios. Solo hay 4 ángeles si usted ha leído la Biblia. Hay 4 ángeles, no me pregunte por qué, porque ese es un mensaje profético, que están encadenados día y noche allá abajo. La Biblia lo reafirma. 1:6 de Judas, ahí lo lee en casa. Hermano, son misterios porque Dios a uno los dejó y a otros los toleró y a otros los mandó de un solo. Entonces, hermano, en el Éufrates, eso también está en el Apocalipsis, hay 4 demonios que ya van a ser soltados, que van a surgir de la tierra para atormentar, dice la Biblia, a los moradores de la tierra, a los que negaron a Dios. Eso va a ser terrible. Pero yo estaré en bodas. Pero yo estaré comiendo el banquete que el Rey me dará a mí. Aleluya. Yo estaré de fiesta con Jesús. ¿Y usted? ¿Se va a ir? ¿O se va a quedar? Usted sabrá. Un minuto. Oiga qué lindo. Dios nos libertó de las potestades. ¿Qué entiende usted palabra potestades? No es un demonio. Son varios. Simbólicamente, hermano, en un hombre humano físico pueden haber aproximadamente casi 2000 demonios en una sola persona. Eso lo registra Lucas cuando Dios libertó al Gadareno, por si usted se acuerda. ¿Cuántos cerdos dice que había en la Biblia? 2000 cerdos, un hato de cerdos, dice. Y cuando Jesús los echó, ¿sabe qué le dijeron? No nos mandes, por favor, al abismo, no nos mandes al infierno, por favor, Jesús. ¿Y qué dice la Biblia que leo? Salgan y ingresen a los cerdos. ¿Cuántos cerdos había? La Biblia dice que 2000. Lea la Biblia, por favor. Entonces digamos que si un humano no tiene cuidado y juega con la gracia de Dios y juega con la salvación que Dios le ha dado, tenga cuidado. Por eso es que hay gente que está poseída de demonios y puede orar uno, otro y otro ministro y no sucede nada. Le voy a decir por qué. Porque esa persona quizás blasfemó de Dios y de Cristo. Yo tengo un ejemplo, yo he orado por una joven, mi esposa, muchas veces. Solo cuando oramos queda bien y después queda peor. ¿Por qué? Porque hay una blasfemia. Hay algo que tocaron la divinidad de Dios. Entonces, mire qué lindo, nos libró de esas potestades de los demonios. La gloria
es para Él. Porque usted y yo no éramos dignos, pero a Dios le ha placido libertarnos de las garras de Satanás. Ese es un privilegio, hermano. Qué lindo. Por eso que me gusta donde dice: toda potestad me fue delegada, dijo Cristo, en los cielos y en la tierra. Y cuando mandó a los 70 de dos en dos, dijo: he ahí os doy autoridad y poder. Le doy autoridad y poder para que en mi nombre se sujete. Eso me dio a entender Jesús. Oraréis por los enfermos y ellos sanarán. Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Y en sus manos van a agarrar serpientes y tampoco se van a morir. El ejemplo, el único que registra la Biblia es el apóstol Pablo. Cuando iba en la isla de Malta, ¿se acuerdan? Cuando aquellos indios, aquí hay muchos indios, ni cuentan nada. Junga, arrepentite. Bendito Dios. Y se le pegó la culebra aquí. Él, el único hombre, literalmente, que habla de eso. Yo sé que si aquí aparece una culebra, la mayoría salen corriendo. Primero los diáconos, los de trajecito. La pregunta es: ¿a dónde está la unción? ¿A dónde está el poder? ¿A dónde está la autoridad? Use la lógica y métase a ese llamado. Cuando usted ve una culebra, no le corra. Dígale: en el nombre de Jesús. Y se le trabó: ¡ay, pastor, me mordió! Me voy a morir. Porque ¡dale gloria a Dios! Si usted lo declaró, ¿y qué dijo Jesús? Lo que confesares, así será. Para que con el evangelio uno está alegre. ¿Saben por qué muchos en pruebas? Cuando les tocan su pecado. Ahí salen. No es nada Nicolás Mayuyo. No es nada Vladimir Putin. Pero cuando es de bendición, todo el mundo está alegre. Gloria a Dios. Oigan qué lindo, cuando ya nos libertó de las potestades de Satanás, como a Pablo, dice: para que reciban por la fe. Eso es lo que la gente no puede discernir ni entender. Que el hombre no es el que restaura, regenera, ni salva, ni perdona. Es Cristo por la fe que se tiene en él. Sobre este versículo, para otro tema, y ya me lo dio, vamos a hablarlo pronto por fe. Usted ya fue liberado de sus pecados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Va, por la fe que es en mí. No está hablando Pablo de él, está hablando de Dios. Yo no sé su Biblia, pero mi Biblia tiene letra roja. Los escritores decidieron separar que cuando hablaba Jesús con un color de letra diferente a cuando hablaba el nombre de Dios. Amén, hermano. Entonces Jesús está diciendo: en la fe en mí hay perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuántos santificados habemos acá? Si estamos en santidad, guardémonos y quedémonos hasta que Él venga en santidad. En otras palabras, no sea religioso, no sea rebelde, aprenda a sujetarse, a obedecer, y Dios traerá respuesta a su necesidad. Cierre sus ojos, por favor. Soberano Dios que estás en los cielos, gracias por liberarnos de las potestades de Satanás. Gracias por hacernos libres de ese yugo, de esas cadenas. Hoy en Cristo podemos gozar de plenitud de paz,
de plenitud de libertad y de plenitud de bendición. Te pido, Señor, a los de las redes sociales, desátalos, libértalos y llámalos a sujeción de obediencia a Jesucristo. Llámalos a tener esa relación, ese encuentro personal contigo. Adoramos y exaltamos tu nombre, Señor. Y a los que estamos acá presentes, también de igual manera, métenos a obediencia. Que nuestra carne, nuestros deseos se sujeten a tu propósito. Señor, alabamos y exaltamos tu nombre. Que esta palabra sea en nosotros el medio de restauración, liberación y sanidad de nuestra alma y nuestra vida. Porque en la fe hemos recibido perdón de pecados. Y hoy con seguridad decimos que en Cristo Jesús, Señor nuestro, somos libres de todo pecado. Somos libres de toda justicia de juicio. Hemos sido liberados y por eso te adoramos, te alabamos y te exaltamos. Te damos gracias, Señor. Pero si en medio de nosotros, oh Dios, hay hermanos y hermanas que desean limpiar sus pecados en la sangre del Cordero, tu Espíritu Santo venga sobre ellos y sobre los de las redes sociales y llámalos a reconciliarse y a arrepentirse de sus pecados y que te reciban como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias te damos por tu palabra. Dele gracias. Sí, dele gracias. Dele gracias porque tenemos paz. Somos libres de culpa, de juicio. Y si hay en medio alguien que quiera pasar a reconciliarse, hoy es su hora. Hoy es su invitación, es su hora, su día. Que usted le diga: Señor, yo quiero salir de aquí, no puedo. Hoy me rindo, mis deseos, mi vida, y la pongo a tus pies. Si hay alguien, Dios bendiga. Si hay alguien, pase. Acuérdese que aquí no está su servidor para condenarlo, sino para hacerle mención el deseo y el propósito y la voluntad de Dios para usted y para mi vida. Dios bendiga. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? No te refugies en el pecado de fornicación, jovencita, jovencito. Sal de ahí. No le des entrada a tu adversario. El pecado te va a destruir, te va a caer dolores, desánimos, te va a traer enfermedades, porque eso provoca el pecado. Pecado trae muerte, tristeza, dolor. Dame paciencia, Jesús. ¿Habrá alguien más que hoy le diga a Jesús: yo aquí estoy? Es que la que estoy esperando que pase de su voluntad no pasa, sabe que está mal con Dios. Tantas excusas, tanta falsedad, tanta mentira, hija, eso es pecado. Es pecado. Sal de eso y ten esa relación personal con el Hijo de Dios. Eso te va a hacer libre y traerá libertad. Padre, yo presento estos varones, estas mujeres. Los presento a ti, oh Dios. Que tu preciosa y bella sangre carmesí, de la cabeza a los pies, les limpies por dentro y por fuera todo pecado que pueda estorbar, impedir el caminar, el avanzar.
Sea usted dando cobertura, dando restauración, dando liberación. Que la obra del nuevo nacimiento se opere en cada uno de mis hermanos y hermanas. Llénalo de tu presencia, Dios. Que tu Espíritu Santo le llene, los desate, los liberte, los fortalezca, los guíe a toda justicia y a toda verdad. Úsalos para gloria tuya. Ponga obediencia y temor. Ponga, Señor, su gracia sobre ellos. A ti gracias, a ti gloria. Escriba sus nombres en ese libro de la vida. Gracias te doy, Jesús, por tu fidelidad. Rompa ataduras y cadenas y bendice, Padre, a tu pueblo que recibe tu palabra y que la va a poner por obra. Bendícelos, transfórmalos, cámbialos a cada uno de los que estamos reunidos acá y de las redes sociales. Que la iglesia cibernética entienda, Señor, que es menester y necesario esforzarse y hacer presencia física para que juntos adoremos y exaltemos tu nombre en Cristo. Gracias. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios.